La voz. Yo no soy la voz, yo soy Hernán Majapatro y esto es Equilibrio Vital. Y esta es la tercera parte de algo muy importante que he venido haciendo con respecto a dar a entender lo poderoso y lo necesario que es la voz para sanarnos y para sanar a otros. Hay que educarla, hay que ejercitarla, hay que conocerla. La voz transmite quiénes somos, nuestro pensamiento, muestra ante los demás nuestra personalidad. Y por supuesto, en la voz está toda la codificación, todo lo que somos, todo lo que pueden esperar. Está nuestras emociones, nuestras intenciones. Se pueden percibir a través de vibración. Y es importante definitivamente sanar y sanar a otros a través de la voz, conociéndola y por supuesto trabajándola. Hay numerosas investigaciones que demuestran que cada órgano del cuerpo humano, cada célula, cada orgánulo intracelular, cada molécula, cada átomo vibran a una determinada frecuencia e incluso emiten una gama de color determinado. Se ha hecho una recopilación de investigaciones con respecto al poder de los sonidos, al poder de la voz en el ADN, y definitivamente esos estudios demuestran cómo puede afectar nuestra salud. Con esta teoría se da explicación a fenómenos como el poder curativo de la oración, los efectos benéficos de los cuencos tibetanos, los mantras, el sonido de las ballenas, los conjuros, los antiguos conjuros que podían hacer bien o mal sobre una persona, que eran simplemente cánticos, eran combinaciones de sonidos a una frecuencia determinada, el sonido de los delfines, entre otros, e incluso, como dije anteriormente, el poder de nuestra propia voz. De la misma forma en que el ADN puede ser dañado si se expone a una radiación maligna, también puede ser sanado si le aplicamos una radiación adecuada. El kit de la cuestión radica en encontrar la frecuencia justa que resuene con nuestro yo interior. Siendo así, cabría afirmar que los seres vivos, por supuesto, llevamos en nuestro seno una partitura de nucleótidos que al ejecutarse da como resultado la composición musical que somos, una melodía que resuena dentro de una sinfonía universal. Hay numerosos estudios que demuestran el efecto del sonido en el embarazo, tanto aplicando exteriormente música ambiental o con audífonos directamente sobre el abdomen de la embarazada, así como el efecto beneficioso que posee la voz materna desde las primeras semanas de gestación, transmitiendo las vibraciones o el nivel interno por las cadenas de huesos de la columna hasta el líquido amniótico, que es la tesis de la doctora Teresa Forcades. Entendemos así que el sonido es un orden de regulación en el universo. Hay teorías que definen que el universo se creó con un sonido de la gama de frecuencias de múltiplos de la nota Do, que antiguamente era el UT. No existía el Do como identificación, sino el UT, que era la vibración a 528 Hz, que hoy por hoy está asociada a la nota Mi, que sirve y están utilizando, como dije en el anterior podcast, para sanar y recuperar el ADN, las cadenas que se rompen del ADN, reestructurarlo. Aunque es un camino largo, la ciencia ya posee muchas herramientas para investigar adecuadamente qué longitud de onda, qué nota musical corresponde a cada órgano, cada célula, cada molécula e incluso la representación gráfica de cada sonido en forma de mandalas o dibujos. Haciendo aquí un inciso, acabo de recordar aquella vieja película de ciencia ficción, Encuentros cercanos del tercer tipo, donde la forma de comunicarse precisamente era una especie de solfegios, una especie de combinación de sonidos de la gente que nos visitaba desde el espacio exterior, y esto no está alejado de la gran realidad. Es una forma de vibración. Esos sonidos nos pueden ejercer en nuestro organismo, cambiarnos los estados de ánimo. De hecho, hay sonidos que nos pueden hacer muchísimo daño. Hicimos un programa hace aproximadamente un año que está aquí en la web, en Spreaker, en nuestra página web también,
donde hacemos acotación que el sonido puede convertirse en un instrumento de mucha agresividad, muy dañino. Pero bueno, volvamos a lo que es el poder de la voz humana. Un sonido armónico y adecuado para cada órgano incide de una manera u otra sobre los paquetes cuánticos o paquetes de partículas energéticas, devolviéndoles su equilibrio, la frecuencia y su armonía, haciendo que bailen y vuelvan a vibrar con el son de la sinfonía del universo, haciendo así que cada ser humano vibre de acuerdo a su esencia. Y eso es lo que concluye María Isabel Calpe Flores en este estudio tan importante. Los seres humanos han empleado el sonido desde los albores de la humanidad para recibir información de su entorno y para comunicarse, así también para sanar y transformar. Casi todas las culturas antiguas y todas las poblaciones autóctonas creían que el sonido era la fuerza creativa, generatriz, responsable de la creación del universo. Ahí están los cantos escénicos, recientemente descubierto y que ha sido investigado y analizado por Gret Braden en lo que es la influencia sobre el ADN, que ya los antiguos hace 3.000, 4.000 años lo utilizaban. En el Nuevo Testamento también se puede leer, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Ese es el Juan 1.1. El término verbo, por supuesto, se refiere claramente al sonido, que es la fuerza divina o fuerza creativa del universo. El vocablo Aum, también conocido como Om en la tradición hindú, se considera el sonido impulsor de la formación del universo. Nuestros científicos modernos, en una típica demostración de suficiencia, sugieren que la teoría del Big Bang, que sin duda alguna sería el sonido más grande con el que podríamos tropezar, por supuesto es un sonido de creación. Lo cierto es que nuestra ciencia moderna occidental es la que aporta las evidencias más convincentes en lo referente al poder del sonido sobre la configuración y transformación de la materia, lo que contribuye al fundamento de su capacidad curativa. Sabemos con toda certeza, como también lo sabían los antiguos, que todo el universo está formado por átomos. Cada átomo está formado por un núcleo, neutrones y protones, un electrón o electrones que giran alrededor a gran velocidad alrededor de un núcleo, por supuesto. El número de cada una de estas partículas difiere según la naturaleza de la materia. El movimiento de giro de los electrones origina un compás o cadencia que crea una onda que es posible distinguir mediante nuestra percepción humana como forma o materia. Siempre que coexistan cadencia, onda y forma, se produce un sonido. Ese conjunto recibe el nombre de la ley de los tres. No es difícil relacionarlo con otros conjuntos o tríos como el de la Santísima Trinidad, así como otros grupos de tres divinidades, o compararnos la distancia de los electrones al núcleo de cualquier átomo. Fíjense ustedes, así descubrimos que resulta proporcional a la Tierra y al Sol aproximadamente 150 millones de kilómetros. En otros términos, lo que nuestros sentidos humanos perciben como materia no es otra cosa que un conjunto de campos electromagnéticos resonantes, estrechamente vinculados o impenetrados. En resumen, una manifestación densa de sonido con mucho espacio intercalado. Podemos atravesar esa pseudomateria introduciéndonos entre esas dos vibraciones. Toda materia es sonido, definitivamente, aunque dichos sonidos se encuentren en su mayoría fuera de nuestro limitado sentido físico de la audición. Nuestro cuerpo físico, por consiguiente, es también un campo electromagnético resonante, como también lo son nuestras auras, ambos generados por los átomos que nos configuran. La ciencia de la cimática demuestra de forma visual el modo en que el sonido configura la materia. La cimática consiste en el estudio del fenómeno de las ondas y fue descubierto, como también se afirma que Colón descubrió América, en la década de los 60 por el científico suizo Hans Jenny. Sus experimentos demostraron que si se colocan polvos finos, arena y virutas de acero sobre una lámina de metal y se les aplica una vibración de ondas acústicas, dichas partículas se organizan formando patrones intrincados. De hecho, pueden encontrar esos videos en YouTube.
Las diferentes sustancias se concentran en los senos o depresiones de las ondas acústicas, destacando de este modo el lugar donde el sonido es más denso. Estos sorprendentes patrones, también conocidos como figuras Chalinadi, configuran en el caso de los sonidos armoniosos los mandalas geométricos o simétricos. En algunos casos no son simétricos, sin embargo resultan fascinante su contemplación. Estamos vibrando constantemente. Cada molécula, célula, tejido, órgano, glándula, hueso, fluido de nuestro cuerpo tiene su propio índice coeficiente de vibración. Lo mismo ocurre con cada chakra y cada estado o estrato del cuerpo electromagnético o aura. Y a través de la voz, esto puede ser influenciado en forma de beneficio para sanar. Es lógico que cada parte del cuerpo trate de un órgano o un chakra y tenga una frecuencia o un índice de vibración óptima. Esta disonancia o enfermedad puede sanarse con sonidos a voluntad, que es la intención, devolviendo a las partes enfermas su frecuencia sana. Al dirigir el sonido correcto hacia nosotros mismos o hacia la persona que desea ser curada, podemos regresar a una vibración óptima sana, y lo podemos hacer a través de la voz. La mayoría de las enfermedades comienzan en uno de los cuerpos sutiles. Nuestros pensamientos, emociones y programación negativos adoptan una forma densa a modo de patrones de energía cristalizados en nuestro campo etérico. Y esos patrones cristalizados van penetrando gradualmente hasta en su última instancia y se manifiestan como una enfermedad física en el cuerpo, y nuestro campo electromagnético más denso, por supuesto, se distorsiona. Uno de los recursos de sanación por medio de sonido conocidos es la antigua técnica del canto de armónicos. Sus orígenes se sitúan en Asia Central, donde ha sido practicado desde hace siglos por chamanes de la raza Turnik de Mongolia y Tuva. En Sudáfrica lo practican las mujeres Xhosa, y en el Tíbet también, donde lo emplean los lamas. También se ha convertido en una bella forma de expresión musical. Conocido como Om o Koomeil en Asia, en Nokolo por los Xhosa o canto de armónicos en Occidentes. Aquí en el Occidente, por supuesto, se trata de una técnica mediante la cual una sola persona canta 2, 3 y hasta 4 sonidos simultáneos. Por medio de la intención encauzada y empleando la máxima de resonadores posibles dentro del cuerpo y el cráneo, es posible amplificar los armónicos, los tonos parciales que componen la voz, o sobretonos del tono fundamental que se está cantando. Esos armónicos se perciben como tonos por encima del bordón bajo o nota fundamental de la voz, en forma de tonos nítidos similares al sonido de una flauta o al tintineo de las campanas. El canto de la voz grave de los monjes del Tíbet y los mongoles, que pocos occidentales hemos dominado, crea un bordón fundamental secundario, ya sea en la faringe o en las falsas cuerdas vocales, que permite la amplificación de un segundo armónico, configurando un total de 4 sonidos simultáneos. No se trata simplemente de una forma de acrobacia vocal. Al emitirlos se configura una onda muy poderosa que actúa en diversos niveles. Los tonos fundamentales o bajos de la voz actúan principalmente sobre el cuerpo físico, mientras que los armónicos, que podríamos denominar el arco iris de la voz, actúa sobre el cuerpo sutil. Estos sobretonos, como si de rayo láser se tratara, disuelven y dispersan las cristalizaciones de la energía potencialmente dañina del aura, evitando así el alcance que alcance el cuerpo físico. Los instrumentos acústicos como el didgeridoo y los cuencos cantores tibetanos, el gong, el monocordio, la támpura, operan del mismo modo que lo hace la voz, pues ellos poseen armónicos audibles. Sin embargo, la voz es mucho más poderosa, pues transmite la intencionalidad de un modo más directo de lo que se consigue a través de cualquier instrumento. Los instrumentos e ingenios electrónicos no poseen todo el registro armónico y, en consecuencia, tienen un potencial terapéutico muy limitado. Mediante el empleo regular del sonido combinado con la intención, podemos empezar a vibrar de manera más rápida a un nivel celular o molecular. Esto recibe el nombre de subir frecuencia.
Un índice de vibración más elevado crea mayores espacios entre las células, lo que hace menos densas, evitando que las energías negativas o ajenas se nos adhieran fácilmente. Allí está la explicación de por qué el sonido de la voz sana. Hay aspectos fundamentales importantes a tener en cuenta. No es necesaria ninguna experiencia musical previa para aprender la técnica de la terapia del sonido o canto armónico. No es necesario estar enfermo necesitando terapia para absorber los enormes beneficios y la transformación que se obtiene mediante el sonido. Algunos de los modos en que el sonido y el canto de armónicos puede ayudar en la sanación es alivio del estrés y la ansiedad, mejora la concentración, mejora la creatividad, mejora la visión física, mental y espiritual, equilibra los dos hemisferios cerebrales, restablece el equilibrio del sistema endocrino mediante la vibración de la hipófisis o pituitaria, alivio de la sinusitis y los dolores de la cabeza, estímulo de la actividad de ondas alfas o meditación profunda, aumento de la energía por medio de la estimulación del líquido cefalorraquídeo, posiblemente la forma física de la energía kundalini, equilibrio y limpieza de los chakras y del aura y los órganos de la glándula correspondiente, limpieza del entorno, fácil acceso a la intuición y la conciencia superior. La curación de enfermedades graves como los cánceres y tumores pueden obtenerse mediante la práctica frecuente. El canto armónico, el canto difónico. Esta teoría consiste en la posibilidad de cantar simultáneamente dos o más notas musicales con nuestra voz. Así que como la luz blanca que atraviesa un prisma y se separa en sus propias frecuencias los colores del arco iris, los armónicos son los colores, el arco iris es la voz. Estos sonidos puros suenan como flautas por encima de la voz del cantor. Este tipo de canto tiene como resultado una aplicación extraordinaria en la sanación y la transformación. Los expertos en terapia del sonido afirman que es más poderoso este instrumento de sanación sonora disponible para la humanidad, la voz. Esta técnica tiene sus orígenes en Asia Central y fue practicada por las razas turquinas, los mongoles, los tuvanos. Ellos utilizaban esta forma de canto para resonar con la naturaleza que les rodea, imitando los sonidos de animales, el del viento de las montañas nevadas o de varios pájaros. También a través de estos tipos de canto se comunican con los espíritus de la naturaleza. En el Tíbet, los monjes utilizan el campo de la voz grave para entonar sus oraciones. Y esta técnica de canto de armónico permite a una persona cantar 3 o 4 sonidos simultáneos, cada sonido armónico relacionado con la nota fundamental, es decir, la nota de la base de la voz, y produce una onda sonora muy poderosa que afecta a la conciencia de muchas maneras beneficiosas. En la actualidad, cantantes de Oriente y Occidente emplean esta técnica para crear sus propias armonías. Sin embargo, no es preciso tener conocimiento musical. Todos podemos aprender y ser sanadores naturales con nuestra voz. Yo soy Anand Mahapatra y aquí está toda la información con la cual se pueden comunicar, pueden escuchar y también ampliar más la información.